Esto es como se hace la laringoscopía indirecta que hablábamos ayer, ¿no es cierto? Entonces, mandamos abrirle la boca, que saque la lengua, agarramos la lengua para que no se nos meta, el espejito. Por cierto, el espejo tiene que estar ligeramente calentado. ¿Por qué, chicos? Para que no se empañe. Entonces, alumbramos el espejo e indirectamente el espejo va a alumbrar las estructuras hipofaringias y nos va a mostrar más. Endoscopía rígida. Bueno, esto creo que ya lo hemos visto. Ahí está, miren las amígdalas sublinguales, la epiglotis, estas son las valéculas, los aritenoides y miren cómo deben abrirse y cerrarse las cuerdas vocales. Y estos son los senos piriformes, que es la entrada del esófago. Entonces miren cómo es el movimiento normal de una cuerda vocal. Entonces, saber reconocer esas estructuras y ese movimiento es súper importante. A ver aquí. Vamos a ver esto. Otro aspecto en el cual tiene mucha relación o indirecta relación es la laringe en la deglución. Vamos a ver este videito, a ver. De paso practiquen su inglés. Se oye bien, ¿verdad? Hard palate is here, soft palate is here. You can see when a bolus is introduced into the oral cavity, the tongue elevates to the soft palate down and forward, right? These are the teeth. This will be the mandible. Of course, it's cut away here. This is all body of the tongue. And in fact, the part of the tongue that you cannot see, that's in the oral pharynx, is considered the tongue base. This is the region of the suprahyoid muscles here. This is the hyoid bone, again, cut away. And this is the cornu of one of the hyoid here, would be the one on the right. So think deep, think 3 dimensions. This is your posterior pharyngeal wall, this pink fleshy mucosa in front of the spine. Then here is your epiglottis. The space between the lingual surface of the epiglottis and the base of the tongue is your vallecula. Okay, this would be the region of the thyrohyoid membrane, the thyrohyoid muscle, for example. Here you're looking at the thyroid cartilage, and this would be the region of, say, the ventricular or false vocal folds. This thin white shape is the line representing the true vocal folds, with the arytenoid cartilage, this triangular shaped structure behind here, where the vocal folds attach. This is the cricoid cartilage below. The posterior cricoid cartilage and the region of the posterior pharyngeal wall here, in and around cervical vertebra 5-6, is where the pharyngoesophageal segment is located. And your trachea, of course, is here, and your esophagus would be below. When material is placed in the mouth, the tongue elevates. As you can see here, the white material is the bolus, or the material to be swallowed. The tongue shapes by the intrinsic muscles of the tongue, and it elevates by the extrinsic muscles of the tongue. The soft palate is down and forward, and the bolus is contained anteriorly, posteriorly, and laterally. Here you see the base of the tongue. So once the patient begins to swallow, positive pressure is applied to the bolus tail, and you'll see movement of the leading edge, pressing that positive pressure against the tail. And then what happens when the head of the bolus is at about the region of where the mandible intersects the back of the tongue, you'll start to see the first brisk superior hyoid
movement right there. And at this point, on this particular swallow, the head of the bolus is actually in the vallecula. So then we're going to progress on here. So when the pharyngeal swallow initiates, then you're going to see this whole cascade of movement, right? You see a Bien, entonces habrán visto esto. Los movimientos que hace la laringe durante la deglución, ¿no? Para que la comida no pase al tracto respiratorio. Entonces, ya habrán visto, se prepara el bolo alimenticio en la boca, es la fase oral, que es voluntaria. Luego, al tocar el bolo alimenticio, las estructuras faríngeas, se desencadena la fase faríngea, en la que, miren, la laringe sube, la epiglotis cae atrás para obstruir la vía aérea y pasa el bolo alimenticio, ¿no? Entonces, estos movimientos son importantes. En el caso del niño que teníamos del cuerpo extraño, por ejemplo, al hacer este movimiento deglutorio de que la laringe va adelante y arriba, como tenía atravesada esa cáscara de granadilla, lógico, le resultaba doloroso y difícil hacer este movimiento, entonces el niño se limitaba o negaba a comer, ¿no? Muy bien, entonces lo podemos ver estas fases por la fluoroscopía, ¿no? Es una radiografía in vivo en la que le damos a deglutir al paciente una sustancia contrastada, varitada, y podemos ver exactamente todo lo que el esquema nos ha mostrado en este momento. Muy bien, entonces creo que ya por ahora dejamos de compartir esto. Muy bien, está claro esto entonces, ¿no? ¿Sí, chicos? ¿Están ahí o no? Doctora. Muy bien, entonces ahora sí que Ops presente su pantalla, por favor. A ver, después de David ha presentado Nila. Y ahora viene Keops.